Bueno, lo primero que nada, yo quiero... me imagino que muchos de los que estáis aquí no tendréis correo electrónico, ¿verdad? ¿Quién tiene correo electrónico? Vale. Voy a pasar una lista, quiero que os apuntéis aquí y me pongáis el correo electrónico, porque ahí os puedo enviar el esquema de alguna clase si lo necesitáis o lo que sea, ¿vale? Si no venís a clase, y con esto no quiero animaros a que no vengáis, os puedo enviar el esquema de la clase, ¿vale? Que es lo que he hecho en todos los grupos anteriores. Como sabéis, bueno, voy a ver si os puedo pasar esto. De paso también, mira, Gabriel, ves pasando... Os doy el esquema de hoy. Siempre os pongo en la parte de atrás unas citas bíblicas que tienen que ver con lo que vamos a ver en clase, ¿vale? Poneos el nombre aquí para luego hacer el esquema de las hojas de las clases. Y los que tengáis correo, pues lo ponéis a continuación. Ponedme la letra clarita, ¿eh? No sea que luego no entienda yo. Bueno, vamos a empezar y aprovechamos el tiempo, ¿eh? Ya estoy yo con los papeles aquí desplegados, porque hoy es una clase un poco de papeles, no sé el tiempo que me dará, pero es más que nada los papeles son noticias que yo encontré este verano, ¿vale? Ya a la hora de prepararnos el tema de sectas se puede abordar de muchas maneras y yo he intentado enfocarlo de la manera más práctica posible. En realidad el estudio que nosotros vamos a hacer es de sectas, pero como es la escuela dominical no van a ser conferencias de sectas, eso es lo primero que hay que decir, ¿de acuerdo? Si queréis conferencias sobre sectas, yo os puedo dar direcciones de internet y ahí hay conferencias y todo lo que queráis. Pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer, con la ayuda del Señor, es hacer un estudio de cuál es, de qué manera nos afecta el fenómeno de las sectas a la iglesia nuestra, a la iglesia de Cuart, ¿vale? Hoy día, sectas que sean actuales, qué es lo que enseñan y en qué niegan las doctrinas básicas que hay en la Biblia. Para ello, lo que vamos a hacer en la escuela dominical en realidad es estudiar el fenómeno de las sectas, algunas sectas en concreto, pero siempre paralelamente vamos a tener abierta nuestra primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan es el libro base que vamos a utilizar durante estos 2 meses que tenemos por delante para tratar de contextualizarlo, de estudiarlo un poco mejor y dar una serie de principios para que luego en vuestro tiempo devocional podáis sacar mucho más. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos básicos. Así es que espero que no se haya decepcionado alguno de lo que os acabo de decir. Bien. Vamos a empezar con una oración y ya empezamos un poquito a abordar el tema, ¿vale? Padre, queremos poner delante de ti ahora este momento, dándote gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente, pues en torno en este caso a la primera epístola de Juan que hay en tu palabra, poder hacer un estudio juntos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a saber aprovechar este tiempo, que podamos compartir, que estemos atentos, Señor, a ti, porque deseamos más que nada que tú nos hables y que nos ayudes a redimir este tiempo, y poder luego ponerlo en práctica. Te rogamos que nos ayudes a ser luz, Señor, a saber profundizar en las verdades que tú tienes para nuestra vida. Y te pedimos también que bendigas a cada grupo, Señor, que ahora también se reúne. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mirad, a la hora de abordar el fenómeno de las sectas, como os he dicho, se puede abordar de muchas maneras. Pero en realidad una cosa es evidente, que no es una cosa nueva. En realidad es una cosa que ya existe desde antes de la venida del Señor Jesús y todo. Ahí siempre han habido falsos maestros que se han introducido en el pueblo de Dios. Y me llama poderosamente la atención, por ejemplo, el capítulo 23 de Jeremías, en el que el Señor, a través del profeta Jeremías, da una serie de pistas que se han repetido a lo largo de la historia, para que veáis qué poquito hemos cambiado los hombres, ¿vale? Es un capítulo largo, no lo vamos a leer, pero una cosa que llama la atención en el capítulo 23, si queréis os lo anotáis y lo podéis aprovechar cuando tengáis un tiempo devocional también y ponerlo delante del Señor. Y mirad, y ahí el Señor, una de las cosas que nos dice es, voy a haceros una radiografía del fenómeno que os vais a encontrar en el año 2008, o sea, hoy, porque ha cambiado muy poquito. En primer lugar, lo que dice es que el pueblo de Dios tiene que lidiar con falsos profetas, falsos maestros, que se hacen pasar por voceros de Dios, y sin embargo lo que el Señor dice es que Él no los ha enviado. Esto también lo encontráis en otros profetas. Por ejemplo, en Ezequiel, justamente el capítulo 13 también nos habla con estas ideas, ¿no? Pero vamos a sacar primero la radiografía del que nos da el Señor a través del profeta Jeremías y os daréis cuenta cómo hay algunas cosas que van a sonaros enseguida. En primer lugar dice que la tierra está llena de adúlteros.
y se refiere a adúlteros en el sentido espiritual. Efectivamente habían adúlteros de todo tipo, pero en concreto en el capítulo 23, por todo el contexto os daréis cuenta que el Señor está hablando a nivel espiritual al pueblo de Dios, es decir, nos está hablando a nosotros. Dice que hay infinidad de infieles a la verdad, es decir, los que no son fieles a la verdad, estos los llama adúlteros en el capítulo 23. No creo que el Señor hoy haya cambiado el nombre, a los que no siguen a la verdad, sigue llamándolos adúlteros. Eso lo encontráis en el versículo 10 del capítulo 23. En el 11 dice que tanto el profeta como el sacerdote se habían vuelto impíos, ¿vale? Aún en mi casa hallé a estos falsos enviados, a estos falsos maestros. Y dice que dentro incluso de su casa, los profetas y los sacerdotes se habían corrompido. Y esto también es una cosa que no ha cambiado a lo largo de los siglos y sigue siendo hoy día. Yo, si el Señor lo permite, os traeré algunos vídeos y tendréis ahí ocasión de ver cómo hay muchas personas dentro de las iglesias que siguen a anticristos, como le llama el apóstol Juan, en la epístola que vamos a estudiar. Anticristos, pues se oponen a Cristo, o deforman a Cristo, o lo niegan de alguna manera, ¿vale? Así es que, aun en mi propia casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, y ahí habla del juicio, ¿vale? En el versículo 13 en concreto habla de los profetas de Samaria, que Samaria eran aquellos que se habían escindido del pueblo. Es decir, os sabéis que cuando falleció Salomón, pues a raíz de Roboam y Jeroboam, pues se dividió el pueblo del Señor, en el reino del norte y el reino del sur, que más tarde sería el reino de Judá. Aunque realmente eran dos tribus, Judá y Benjamín, como sabéis, pero como la tribu mayoritaria era Judá, al final pues se quedó como el reino de Judá y hoy los judíos se les llama. Bien, pues habla de los profetas de Samaria y hablan de desatinos, de los que profetizan en nombre de Baal, es decir, de dioses falsos, de los que hacen errar al pueblo. Estos son los frutos de estos que se habían segregado del pueblo de Dios. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en el versículo 14, en el siguiente, habla también de los profetas de Jerusalén, es decir, los que no se habían extinguido del pueblo, sino que habían permanecido dentro del pueblo. Esto llama mucho la atención, porque la mayoría de las sectas que vamos a estudiar surgen de dentro de la iglesia, algunas de dentro de los protestantes, como veremos en su momento, caso de los movimientos de fe y prosperidad, que veremos dentro de no muchas clases. Entonces, en el versículo 14 también habla de aquellos que enseñan dentro del pueblo de Dios, se hacen pasar por el pueblo de Dios, que están en el templo de Jerusalén incluso. Y esto también lo encontramos hoy día. Por tanto, fijaos que, déjame terminar un poquito. Sí. Estamos en Jeremías 23, ¿vale? Pero vamos a estudiar Primera de Juan. Lo que estoy nada más que dándoos una radiografía de cómo es un fenómeno que no es nada nuevo, ¿vale? Lo que os decía es que estos falsos profetas que se hallan en Jerusalén hacen referencia a estos que están dentro del pueblo de Dios y enseñan desde dentro. También los apóstoles eran muy duros con los que se oponen a la verdad. Incluso nos dice que hay que taparles la boca. Creo que es Pedro quien llega a decirles eso. No entrar en debates con ellos, sino taparles la boca, sencillamente, ¿vale? Porque cuando se trata de defender la verdad, los apóstoles eran bastante, y no digamos nuestro Señor Jesucristo frente a los fariseos, eran bastante, vamos a decir, intransigentes en ese sentido, ¿vale? Bastante, si queréis, firmes en su posición. Con la verdad el Señor nunca ha jugado, ¿vale? Por eso, aunque nos digan que somos unos intolerantes y todo lo que queráis, la verdad ha sido verdad siempre y sigue siendo ahora. Por eso me parece importante el fenómeno de las sectas hoy día, que lo conozcamos por lo menos. Y vamos a hablar de algunas que se mueven en España, porque hay miles de sectas, no estoy exagerando, hay miles de sectas. Entonces nosotros solo vamos a ver, si nos da tiempo, seis que se mueven en España, y algunas tienen mucha, como por ejemplo los Testigos de Jehová, tienen mucho arraigo en nuestro país. De hecho, será difícil que a lo mejor no conozcáis a alguno que pertenezca a la secta de los Testigos de Jehová. Digo que será difícil, no imposible, ¿Ves? Pues, yo en el trabajo descubrí la semana pasada a uno, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, lo que yo os quería mencionar es, en primer lugar, para abordar nuestro estudio, lo que tenemos que hacer, una cosa muy sensata, es definir qué es una secta, ¿vale? Pues ya que vamos a hablar de sectas, ¿qué es una secta? Me pregunto si alguno de vosotros se atreve a definir lo que es una secta. Bueno, a ver. Según el diccionario, doctrina particular de un maestro célebre. O sea, que todos parten de un maestro
de una persona que la dice. Doctrina particular de un maestro, o sea, doctrina de un maestro en particular. Bien, a grosso modo, eso es una definición muy incompleta, pero no está mal, digo incompleta, porque hay multitud de definiciones y como veréis son todas como las anguilas, son muy difíciles de atrapar. De hecho, os vais al diccionario, como dices tú, y es muy decepcionante encontrar las definiciones que encontramos en el diccionario. Os voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Hay 3 acepciones del término secta, ¿vale? Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, más o menos lo que ha dicho Guadalupe, más o menos, se ha ido poquito. Segunda acepción, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. Como veis, puede ser secta cualquier cosa, con estas definiciones. Tercera definición, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Este es un punto de vista muy interesante, porque nos está hablando de una realidad muy del día. En realidad, lo que yo digo es una secta, el otro me dice que no, que la secta soy yo, que él no es ninguna secta, que la secta soy yo. Luego depende del punto de vista que adoptemos, secta será una cosa o será otra. Por eso es muy importante que a la hora de abordar nuestro estudio, nosotros intentemos aferrarnos a alguna definición que sea más bien inamovible. Como veréis, en la hoja que os he repartido en la parte de atrás, pues hay una serie de definiciones, yo he puesto hasta 7, ¿vale? Y pues todas tienen sus pros y sus contras. Yo creo que todas nos ayudan en algún aspecto. De todas formas, nosotros tenemos que cimentarnos en base a lo que diga la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a este fenómeno? En realidad, ¿la palabra sectas aparece en la Biblia? Sí, no. Lo que sí que aparece es la idea, ya os lo he dicho, con la introducción de la radiografía que nos hace Jeremías, el concepto de falsos profetas, falsos maestros, ese sí que aparece. Y está muy relacionado, evidentemente, porque los frutos de estos falsos maestros son siempre divisiones. Y esto nos acerca al término etimológico de la palabra secta. Secta proviene del latín secta, y es un concepto que también es difícil de traducir, pero se podría traducir como sendero, método, lo tenéis aquí apuntado, modo de vida, partido político, escuela, y en Europa tradicionalmente se ha asociado el término sequi, que quiere decir seguir o separarse. En realidad se trata de un desgajamiento de algún grupo, algún otro grupo, en el cual pues ellos mismos se automarginan. Bien, es una definición etimológica que tampoco es muy útil para nosotros, aunque tiene su dosis de utilidad. Mirar, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sí que encontramos el término en griego airesis, que se puede asociar al término secta. Ese es el término que usan los apóstoles para hablar de estos grupos. Lo tenéis en la otra parte de la hoja. Por ejemplo, en Gálatas 5, 19 y 21. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, las obras de la carne son evidentes. Estos son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, partidismos, y ahí es la palabra airesis. Ahí partidismos habla de desgajamientos, ¿vale? Y esa es la idea del término secta, que nosotros estamos abordando etimológicamente. Lo más parecido que podemos encontrar en la Biblia es, por ejemplo, esta acepción, airesis. Luego sigue envidias, tal. Luego en Tito, el apóstol le dice a Tito, en capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause airesis, al hombre que cause divisiones, fijaos si es intolerante el apóstol Pablo, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, ejercita la disciplina, una cosa que en la iglesia hoy día pues no, pero bueno, el apóstol se lo dice claramente. A estos, el Pedro dice, taparles la boca, y Pablo le dice, a estos, tirarlos fuera. ¿Por qué? Porque causan divisiones. Justamente lo opuesto a lo que el Señor desea, que seamos uno. ¿De acuerdo? Hay otra cita más en donde aparece el término airesis. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, habrá es hoy, que introducirán encubiertamente herejías, airesis. El matiz es diferente, la palabra es la misma. Encubrirán encubiertamente airesis. Herejías que causan división, evidentemente. Entonces, nosotros etimológicamente y bíblicamente, uniendo ambos conceptos, lo que podemos ver es que el secta lo que sí que define es claramente que causa divisiones, es más bien la consecuencia de. Son doctrinas que causan divisiones, etcétera, etcétera. Bien, tampoco es un término completo, porque evidentemente, sin abandonar el término de la etimología,
el término secta no siempre ha sido negativo, como hoy día lo es. En realidad, el término ha sido negativo a partir del siglo XIII, cuando la Inquisición empezó a luchar contra los cátaros, que eran herejes, efectivamente. Aunque Elías la semana pasada habló de los cátaros y tal, los cátaros eran unos herejes, porque eran gnósticos, tenían una dualidad, el Cristo de ellos era otro Cristo. Pero la Inquisición fue muy eficaz con ellos, los quemó. El último castillo fue en el Pirineo, Montsegur se llamaba, y los quitó del medio rápidamente. Entonces fue muy eficaz. La Inquisición, desgraciadamente, ha sido muy eficaz. También fue muy eficaz contra nosotros, con la contrarreforma. Hoy día hay poquitos protestantes en España, pues mucho gracias a el fruto de la Inquisición en la época del siglo XV, XVI, en el siglo XVI más bien, a partir de ahí. ¿Qué os estaba diciendo? Sí, no siempre ha sido un término negativo. ¿Por qué? Porque el término secta, ni siquiera hoy día, es la misma acepción en todas partes del mundo. En Occidente es un término negativo, herencia de la Inquisición, vamos a decir. Gracias a la Inquisición, hoy día, cuando se habla de secta, es una cosa muy, muy negativa. Por eso los sociólogos hoy día, como estamos en una sociedad tan abierta, tan plural y tan no sé qué, no les gusta hablar de esta secta, porque se pueden ofender. Entonces hablan de nuevos movimientos religiosos. Que esto es una característica de nuestra sociedad hoy día, es muy eufemística. No se habla pues, en fin, hay muchos ejemplos, se habla de parejas de hecho, para hablar de matrimonio sin compromiso, se habla de finalizar la vida para abortos o cosas así, ¿no? Pues se habla de nuevos movimientos religiosos o nuevos cultos o nuevas religiones, pero esto es una vertiente muy resbaladiza, ¿vale? Porque ahí entra cualquier cosa. Pero yo os decía que ni siquiera hoy día secta es una cosa negativa en todas partes, porque nosotros entendemos secta con esta herencia que os estoy diciendo, pero sin embargo, por ejemplo en Oriente, sabéis que el hinduismo o el budismo no tiene una única escuela, no hay una sede papal de ahí emana toda la doctrina hinduista o toda la doctrina budista o todas las doctrinas orientalistas que hay por allí. Allí cada maestro interpreta de una manera y tiene su propia escuela, son sectas, ¿vale? Y no tiene la misma carga negativa ni el mismo concepto las sectas allí que lo que son aquí. Pero en Occidente tampoco siempre ha sido un concepto negativo. Por ejemplo, los que fueron al Señor Jesús le dijeron, a ver, ¿hay que pagar el tributo al César o no hay que pagar el tributo? ¿Esos quiénes eran? Eran los herodianos, esos eran una secta de entonces y eran aceptadas por el pueblo. Los fariseos, ¿qué eran? Eran otra secta y eran admirados por el pueblo. Los saduceos eran otra secta. Y es más, los cristianos, los del camino, al principio, eran otra secta. Y los romanos se referían a aquellos como la secta de los del camino, y también los judíos, y en Antioquía sabéis que empezaba a conocérsele como cristianos. Se nos empezó a conocer como cristianos. Pero nosotros éramos una secta en el primer siglo, y no tenía la concepción negativa que tiene hoy día. Pero a raíz del siglo XIII ya os comento que empezó la Inquisición a ver que habían cosas que se apartaban de lo que ellos decían y empezó a hablar de herejías y de no sé qué y se empezó a asociar el término secta de una manera negativa. Seguimos avanzando en nuestra definición para ver si podemos llegar a la que nos interesa, ¿vale? Yo os comento estas porque conviene no olvidarlas, por lo menos tener una noción, Por lo menos si nos preguntan alguna vez si sabemos lo que es una secta, por lo menos saber nosotros que si hablamos del ejército, por ejemplo, ¿sabes? ¿Eso es una secta o no es una secta? El ejército. Jolín, ¿cómo podéis dudar? ¿Es una secta el ejército? No, claro que no. Sin embargo, pues ahí hay un líder, no se puede pensar, es lo que dice el de arriba, en fin, si nosotros empezamos a hablar de comportamientos sectarios, pues acabaremos diciendo que es una secta, y no es una secta. Como veis, el concepto de secta no es tan sencillo, ¿vale? Y yo no lo quiero hacer complicado, lo quiero hacer muy sencillo. Pero tener en cuenta que los sociólogos y los teólogos incluso tienen problemas a la hora de definir lo que es una religión, lo que es una secta, lo que es una iglesia, porque es una cosa que muchas veces se puede mezclar, puede haber ahí patinazos. Entonces, ahí está la cosa. Avanzamos. La definición histórico-lingüística es una definición también que vais a ver que es muy relativa. Por ejemplo, ya os he introducido a ello cuando hablaba, por ejemplo, de nosotros mismos. Nosotros éramos una secta, el cristianismo era una secta en el primer siglo, y hoy día, vamos a hacerlo de una manera muy general, no se considera una secta, sino una religión, ¿vale? Ha cambiado el concepto. ¿Por qué? Porque hay una acepción que es histórico-lingüística, está asociada con el término lingüístico que os he introducido, pero que también tiene en cuenta el factor cronológico, temporal, quiero decir, y el lugar donde está. Lo que hoy aquí es una secta, a lo mejor en China no lo es.
hoy. Y lo que en el siglo XIII era una secta, hoy día no lo es. O en el siglo I no era una secta, hoy día va y puede serlo. Depende, ¿eh? Por ejemplo, en el primer siglo habían muchos que tenían religiones animistas o religiones politeístas, o se adoraban a los dioses paganos, y eso hoy día sigue existiendo. Hoy, de hecho, tenéis que saberlo, está habiendo un gran resurgimiento gnóstico y acompañado de grupos sectarios que quieren volver a los dioses paganos. Es decir, al dios Thor de la tormenta, aquellos dioses de los vikingos y todo eso, dioses celtas, de las religiones célticas y todo eso está habiendo ahora un renovado impulso por todo ello. Y esos son grupos sectarios, ¿vale? Bueno, pues eso no eran sectas en el primer siglo, ¿eh? De hecho, la mayoría de la gente era politeísta. Entonces, esa es la definición histórico-lingüística. Es un criterio arbitrario, depende del país donde yo nazco, depende de la época en la que estoy, pues se puede estar hablando de un grupo que es sectario o un grupo que no es sectario, ¿vale? Cambia. Definición sociológica, esta es muy interesante, porque esta definición habla de un grupo de personas afines con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, esotéricas. Eso nos habla de que las sectas no siempre tienen por qué ser religiosas. Podemos estar hablando de sectas de tipo comercial, son tipo piramidales también. Coaching, por ejemplo, hay sectas que se montan en torno a el afán lucrativo y a la avaricia de las personas. Entonces le dices, tú te vas a superar porque tienes que seguir estos cursos y tienes que vender esto y tienes que no sé qué y te tienes que superar a ti mismo. Todo eso son sectas de este tipo, por ejemplo. Aunque, cuidado, normalmente cuando hablamos de una secta nunca es una cosa aislada, siempre está influenciada de varias cosas. No se puede hablar de una secta que es únicamente religiosa, porque normalmente tiene, por ejemplo, la secta Moon que veremos, podemos hablar de que es una secta religiosa, pero también es un holding empresario, comercial, es una secta de lo que os acabo de decir, tipo comercial, y también es política. Hay sectas políticas, el Partido de Silo, el Partido Humanista, el Partido Nazi, partidos no sé qué. Esos son sectas, y la Iglesia Moon, por ejemplo, tiene política, lucha contra los comunistas, tiene afán comercial, es un holding empresario muy potente además hoy día, como veremos, y además es religiosa, tiene su propia interpretación particular del Evangelio. Así es que ya os estoy diciendo que cuando hablamos del término de sectas hay que asumir la posición de que tenemos que interpretar de alguna manera, situarnos de alguna manera, y eso es lo que estamos intentando hacer en esta primera clase. Tomar conciencia del fenómeno de las sectas, qué es una secta. Voy a ver si nos da tiempo y os hablo de algunas noticias que encontré este verano para que veáis que es una cosa que ocurre. Y luego también hacer una breve reflexión en nuestra primera epístola de Juan, que eso es lo que siempre tenemos que tratar de hacer, ¿vale? Definición sociológica, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Bien, la definición sociológica, también unida a la jurídica, que tenéis un poco más abajo, tiene en cuenta básicamente 3 puntos a la hora de definir lo que es una secta. Y es, en primer lugar, que suele provocar una desestructuración en la personalidad del adepto. Suele ocasionar problemas físicos, económicos, psicológicos, problemas de todo tipo, ¿vale? Luego, el primer punto es la desestructuración de la personalidad del adepto. Además, luego es muy difícil de arreglar, muy difícil. Y también yo he leído ahora testimonios de personas que han estado en sectas o han tenido hijos en sectas y han tratado de sacarles, y es muy difícil hacerlo. No imposible, pero muy difícil. Hay un sociólogo que yo he comentado también en otros grupos, que es español, que se llama Pepe Rodríguez, no es creyente, pero se dedica a investigar el fenómeno de las sectas, tiene muchas cosas publicadas en internet y tiene cosas muy interesantes. Y él habla de que a la hora de ayudar a una persona a sacar a alguien de una secta, lo que tienes es que nunca ir contra la secta. Por eso siempre se te van a escapar por todos los sitios. Hay que tratar de ayudar al sectario. Se centra en la persona, no en lo que enseñan. De hecho, lo que enseñan suele ser una cosa de muy poca importancia. Os voy a hablar de doctrinas que vais a decirnos, este Rubén me está tomando el pelo a mí. ¿Cómo se cree eso la gente? No, se lo creen porque lo que la secta enseña en realidad es lo de menos. Lo que importa es el ambiente de fraternidad, de unidad, de autoridad moral, de autoridad de todo tipo que emanan. Porque en nuestra sociedad hoy día, pues sabéis que se están perdiendo valores de respeto, de autoridad, de estructuración familiar. Todo esto yo no me lo estoy inventando, lo he leído de, por ejemplo, Pepe Rodríguez, un sociólogo, y de algunas otras partes, y hablan de que la sociedad en la que estamos es un caldo de cultivo ideal que nosotros tenemos que conocer, porque fuera de Cuart está pasando. Y yo os aseguro que tenéis que conocer a alguien que está en alguna secta. Seguro.
hay algunos estudios que yo leí de hace bastantes años que hablan de 500.000 de personas en España nada más que son adictas a algún tipo de sectas, ¿vale? Y de hecho en la Comunidad Valenciana, Cataluña, en el norte, en Galicia y por Madrid es donde más gente suele haber, en toda España. También es donde más población hay, ¿no? Pero en fin, os quiero decir que nosotros estamos en el ajo, estamos aquí y en España digo yo, en Valencia, sin salir de la ciudad, tenéis mormones, tenéis testigos de Jehová, tenéis unitarios, tenéis de todo, ¿vale? Tenéis de todo. Bien, la definición sociológica jurídica, os estoy dando ahora. El primer punto es contra la propia persona, la desestructuración en la personalidad, ¿vale? Anula su capacidad. Y entonces también empiezan a hablar de sectas duras, sectas blandas, pero en realidad todas las sectas son destructivas, Hay un pasaje que vamos a reflexionar en Primera de Juan, que se encuentra en el capítulo 5, versículo 19. Ese versículo, vamos a empezar un poquito por el final, la epístola, pero en realidad nosotros nos vamos a ir moviendo a lo largo de toda la epístola, de arriba a abajo. No lo vamos a hacer linealmente, porque vamos a ir a doctrinas que las sectas van a negar. Hay muchas maneras de estudiar la epístola. Yo os voy a dar una idea, pero os reto, y si no habremos fracasado y perdido el tiempo, para que luego vosotros abordéis la epístola de Juan con más información y delante del Señor cada uno particularmente. Ese es uno de los objetivos fundamentales, aparte de daros un breve brochazo del fenómeno de las sectas. Bien, pues el versículo 19 de este capítulo 5 que os digo, dice una cosa, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice el apóstol Juan, ¿vale? Y llama la atención, pues, a una serie de cosas en este versículo que saltan a la vista enseguida. En primer lugar, dice que sabemos que somos de Dios. En realidad, lo que está afirmando Juan es es la doctrina de certeza. La doctrina de certeza es una doctrina bíblica y habla de que el creyente debe estar bien cimentado y seguro. La salvación no se pierde. Sabemos que somos de Dios. Si somos de Dios, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Si estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? O sea, sabemos no suponemos, no elucubramos y no creemos, sino sabemos que somos además. No seremos cuando muramos en el cielo, sino que ahora somos de Dios. Y esto es muy interesante porque luego dice: y el mundo está bajo el maligno. Esto es una definición para mí muy útil de lo que estamos hablando aquí, porque aunque es un fenómeno muy complicado, el apóstol Juan lo hace muy sencillo. En realidad, sectas es, pues, todo lo que trata de sustituir la verdadera iglesia de Dios. Podríamos decir que lo que no está en Dios está en el mundo, y lo que está en el mundo está bajo el maligno, bajo el anticristo y los anticristos, como dice Juan en esta epístola sin salirnos de ella y como veremos más adelante, en las sucesivas clases. Por tanto, sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Es decir, ¿qué es una secta en última instancia? Esto nos acerca a la definición teológica, que es la que nos interesa. Una secta es todo aquel grupo que trata de suplantar a la verdadera iglesia, a la que está cimentada en Dios, la que está en Dios. Si no está en Dios, está con el maligno. En realidad no hay un término medio. No hay personas neutrales, no hay suizas en las personas. Suizas quiere decir país neutral, que no quieren ser de Europa ni no ser de Europa, aunque últimamente no sé lo que están rondando por ahí. Pero siempre se ha caracterizado en la Segunda Guerra Mundial igual. Siempre ha habido gente neutral. Bueno, pues en el fenómeno espiritual, en la realidad espiritual, en la batalla espiritual que nosotros libramos, este versículo nos está diciendo que no, que o somos de Dios o estamos bajo el maligno, por muy buenas personas y muchas ONGs que hagamos. Porque en última instancia a Satanás no le importa las buenas obras que hagamos o las malas obras que hagamos, sino que estemos apartados de Dios. Eso es lo que le importa. Y en esto, entramos nosotros en el estudio de las sectas, ¿vale? Hay un último punto en la definición jurídica, volvemos atrás otra vez, y es el que... estaba en el segundo. No solo desestructura la personalidad del adepto, sino que además, por su dinámica, dice que provoca destrozos, daños, afecta también a su entorno inmediato. ¿Y su entorno inmediato quién es? En primer lugar, su familia. También sufre. Eso es una de las consecuencias de la secta. Y también la sociedad. La sociedad también tiene sus consecuencias. Las sectas tienen sus frutos en las sociedades. Y el tercer punto es que además, normalmente las sectas llevan a conculcar principios o actividades de tipo ilícito, legal, ¿vale? De hecho, en el Código Penal, los que sabéis de letras, los que sabéis de leyes y esas cosas, pues podemos estar hablando de estafas, podemos estar hablando de raptos, de violaciones, de mentiras, podemos estar hablando de todo lo que se os ocurra, ¿vale? De todo, de espionaje, de todo. Bien.
Qué buena pregunta. Estaba esperando esta pregunta. ¿Qué es el Islam? ¿El Islam es una secta o no es una secta? Esto, ahora, con lo que os he dicho ahora, os debería servir un poquito más. Hay un sociólogo, que no me acuerdo del nombre, que él dice, porque es que no me acuerdo, yo se me olvidan muchas cosas, me frustro mucho porque leo y luego se te olvida todo. Pero hay un sociólogo que introdujo un concepto muy interesante, y yo también lo comparto, y es también la etapa en la que tomamos el movimiento. Esto nos acerca un poquito al fenómeno histórico-lingüístico que se ha acercado. Es decir, hay una etapa de juventud en las sectas, de madurez, y pueden llegar incluso a establecerse como religiones. En el caso del Islam, hoy día nadie dirá que es una secta, aunque sí que hay sectas islámicas, por ejemplo, eso por descontado. Pero el Islam en sí es considerado una religión. ¿Por qué? Porque ha llegado a tener un grado de madurez, de asentamiento, de aceptación, en el que la sociedad ya no le achaca eso pasa también, por ejemplo, pues con otro tipo de religiones, ¿vale? En Oriente, por ejemplo, tenéis el budismo, el hinduismo. Hay gente que dice que el budismo es una filosofía, que no es una religión. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero algunos que dicen saber del tema, pues dicen que eso es una filosofía. Bueno, que esto nos llevaría también al tema de definir lo que es una religión, o qué es una secta, o qué es una iglesia, por ejemplo, ¿vale? Podríamos hablar a ver si encuentro yo por aquí una nota que encontré, que me parece muy interesante, de un ejemplo para que nos ayude a aclararnos. ¿Por qué el cristianismo es una religión? La iglesia evangélica, nosotros somos una iglesia, y los testigos de Jehová son una secta, por ejemplo. Esto habla de los tres niveles: religión, iglesia, secta. Hay una diferencia. Dice, cuando hablamos de una religión estamos refiriéndonos a un sistema doctrinal y ritual a través del cual una comunidad obtiene una serie de respuestas a los interrogantes universales, fruto de una concepción singular del hombre y su posibilidad de relación con la trascendencia. Es decir, una religión siempre es un sistema doctrinal, digamos, o un tipo de, no solo doctrinal, sino ritual también, que trata de dar respuestas a aquellas cosas que en realidad la ciencia no puede llegar, respuestas a los fines últimos de la vida: de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la vida. Todas esas cosas es una religión, pero eso también puede ser una filosofía. Entonces, ahora hay que añadirle algo más. No solo es un sistema doctrinal, sino también ritual, y además suele afectar a la persona íntegramente, es decir, afecta al comportamiento completo de la persona. O sea, a su intelecto, a su voluntad, a su alma, a su modo de vivir, a su manifestación. Esto no tiene por qué ocurrir en una filosofía. Eso, vale, pero no tiene por qué ocurrir con la filosofía. Uno puede enseñar filosofía, decir que es muy bonita y todo eso, pero no tiene por qué vivir eso que predica, precisamente, ¿no? En el caso de las religiones eso es más difícil de sostener, ¿vale? Entonces, religión ahí, como veis, entra en muchos sistemas doctrinales, no solo el cristianismo, ¿vale? Porque ritualidad, doctrina y modos de vida personal que afecta a las personas y que se reúne todo esto en torno a esa concepción de vida, todo eso son las religiones, ¿vale? Ahora, una iglesia se compone de una comunidad es un grupo de personas que persiguen una determinada religión, quiero decir, viven en una asociación a una determinada religión y tratan de, pues eso, estar aglutinados en torno a esa idea de la vida que ellos tienen. Eso sería una iglesia, dicho muy muy básicamente. A mí hay una definición de la iglesia que encuentro en el libro de los Hechos que me gusta mucho más, porque esto que os estoy leyendo son definiciones de teólogos, en este caso creo que es de algún teólogo, ¿vale? Porque está en una página católica, encontré definición de religión, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Porque podía surgir la cuestión. Pero hay una definición en el libro de los Hechos, en el capítulo creo que era el 2, versículo 42, y en el cual nos habla de 4 factores fundamentales que si falta solo uno de ellos, pues en realidad podemos estar hablando de cualquier casal fallero, de lo que queráis, pero no de la verdadera iglesia del Señor. En primer lugar, está cimentada en la doctrina de los apóstoles. Eso es la iglesia, bíblicamente, porque hay muchos que se llaman a sí mismos iglesias. Por ejemplo, la iglesia gnóstica existe hoy día y se llaman ellos iglesia. Los mormones se llaman ellos mismos cristianos, iglesia de los santos de los últimos días de no sé qué, ¿vale? Iglesia se llama hoy día cualquiera, pero en realidad la Biblia dice o estamos con Dios o estamos bajo el maligno. ¿Y la iglesia qué es? Pues la iglesia está en primer lugar, versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, está cimentada en la doctrina de los apóstoles, y eso por encima de todo, por eso está en primer lugar, No es una comunidad que ora mucho, porque oran en las mezquitas oran, y en no sé qué, en muchos sitios oran, y estos también, en las corrientes orientales también tienen otro tipo de oración, muchas religiones tienen oraciones incluso a nivel de dioses impersonales, o sea, animistas,
pero y buscan su verdad dentro de sí mismos y todas esas cosas y son sus propias oraciones, pero no. La Iglesia empieza por la doctrina de los apóstoles, la que recibieron directamente de nuestro Señor, está cimentada en la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, tiene comunión, es decir, la idea del amor, vais a ver cómo es de pesado el apóstol Juan en esta epístola que vamos a estudiar, con la idea del amor. El amor a los hermanos es fundamental, no se puede disociar la doctrina de la práctica, no se puede decir amo a Dios y olvidar el segundo mandamiento, porque es casi como el primero, dice el Señor, esto no lo digo yo. Entonces, habla de la doctrina, habla de la comunión, habla de también el partimiento del pan y del vino, que esto daría mucho que hablar, pero básicamente yo lo veo como nos habla de la presencia del Espíritu Santo, en realidad. Es como Dios se nos da a nosotros. La comunión del pan y del vino nos habla de la unidad en Cristo y cómo estamos en Cristo unidos, pues el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en cuarto lugar, la oración. En realidad es inconcebible la vida cristiana sin la oración. No se puede ser cristiano indefinidamente sin orar. Se le puede pasar alguna época al cristiano que está pasando una época baja y tal, pero uno que jamás se relaciona con Dios, no está relacionándose con un Dios vivo, no puede ser cristiano en realidad. Y una iglesia que no da importancia a la oración es una iglesia de muy poco poder, y de hecho el Señor suele arrancarla. Valga la cosa como aviso, porque las iglesias fuertes del primer siglo, hoy día vais allí y está llena de islámicos. Allí no hay muchas iglesias, que digamos, y sin embargo la proyección era que iba a ser el centro del mundo durante toda la vida hasta que el Señor viniera. Ahí estuvieron los apóstoles, estuvo el Señor enseñando y todo eso, y hoy día allí no hay nada, ¿vale? Y de hecho algunas retenían la sana doctrina, como era la iglesia de Éfeso, pero perdió su primer amor y fue quitado el candelero, ¿vale?, de su lugar. Bien, pues no se puede ser un cristiano indefinidamente sin la oración, eso es evidente, ¿vale? Hemos visto más o menos religión, hemos visto lo que es iglesia, y más o menos lo que es secta. En realidad no hemos terminado de ver lo que es una secta. Vamos a tratar de verlo ahora enseguida. Hay una definición médica que es curiosa, la menciono como curiosidad nada más, que era un tal Liston, está aquí apuntado, que tenía 8 criterios para, desde el punto de vista médico, aunque vais a ver que los 8 criterios, no necesariamente los 8 criterios son médicos. A grosso modo se podría ver como la consecuencia en la salud de las personas que ocasionan. Otra vez estamos viendo las consecuencias que tiene la secta, para esto también lo introducía la definición sociológica, en la desestructuración de la persona, desestructuración de tipo físico, psíquico y de todo tipo, ¿vale? Pero básicamente físico y psíquico, por no hablar del económico, de relación y de todo. Bien, pues él habla de un control de una atmósfera y comunicación, manipulación mística, redefinición del lenguaje. Bueno, estas son características que se suelen cumplir en las sectas, eso es verdad, ¿vale? Pero siempre es muy relativo también, porque no se puede escapar por ahí. La que nos importa es la última que os he puesto, la teológica, ¿vale? Y esa es la que bíblicamente nosotros vamos a sostener. Por eso vamos a hablar sin complejos de que los testigos de Jehová son una secta, los mormones son una secta, la iglesia Moon es una secta, los grupos que claramente son una secta, nosotros no tenemos, porque nos digan que somos unos, ¿cómo se dice?, unos intransigentes, pues no, lo que es, y ya está, es así. Una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de una interpretación particular, y ya dice el apóstol Pedro que la profecía no es de interpretación privada, polarizados alrededor de una interpretación particular que alguien hace de la Biblia, vamos a hablar de sectas religiosas, de la Biblia, que incurre en graves desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Es decir, todo aquel que coge la Biblia se empieza a sacar sus propias doctrinas y zapatas, doctrinas fundamentales, y tiene una serie de seguidores, constituye una secta, ¿vale? Para decirlo muy sencillamente. Es un poco dogmático si queréis, pero es para que nosotros tengamos claro el punto de vista que nosotros vamos a adoptar. Es muy difícil saber hablar de un tema si no sabemos desde qué punto estamos cimentados, desde dónde vamos a partir, ¿vale? Entonces esa es la definición que nosotros vamos a tomar. Está muy relacionado con el versículo de Primera de Juan. Los que no están en Dios están bajo el maligno. Es eso, básicamente, la definición teológica. Bien, eso nos introduciría a hablar un poquito de el tema de cuál es el contexto de nuestra epístola, de Primera de Juan. ¿Por qué Juan escribió la primera epístola? ¿Cuál es la razón por la que el Señor ha incluido en su palabra la primera epístola de Juan? O dicho de otro modo,
vamos a ponernos en la piel de nuestro amado apóstol y tratar de ver qué es lo que él sentiría, cuáles eran las preocupaciones que él tenía a la hora de escribir la epístola, ¿vale? Ya os digo que hay multitud de formas de interpretar la epístola, de presentarla, de estudiarla, pero la perspectiva que nosotros vamos a tomar con nuestro curso de las sectas, la verdad es que está chupado porque en realidad canta, él mismo dice para qué ha escrito la epístola, en realidad él la ha escrito porque está viendo problemas dentro de la iglesia y él quiere cimentar a los creyentes, o sea, que la epístola está dirigida en primer lugar a los creyentes, no está dirigida a los incrédulos, no es una epístola evangelística, es una epístola para la iglesia de Cuart, para los creyentes. ¿Por qué? Porque hay una serie de peligros reales, espirituales, que tratarán de interrumpir nuestra comunión con Dios. Y como eso se estaba produciendo ya en el primer siglo, Juan lo escribe, y como eso sabe el Señor que iba a seguir ocurriendo hasta que Él viniera, dijo, voy a ponerla en la palabra, porque necesitan en la iglesia de Cuart leerla y meditarla. Entonces, ¿qué cosas pueden interrumpir nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo? Pues hay una serie de cosas que van a salir a la luz en la epístola. Y además, muy machaconamente, muy repetitivamente, lo cual nos ayuda a saber qué sentía el apóstol, qué es lo que sentiría en su piel cuando escribía el apóstol, en qué rondaba en su cabeza. En primer lugar, va a hablarnos de los que se llevan a engaño. O sea, esos que se creen muy espirituales. Esto también nos va a dar pistas de cuál es concretamente el grupo sectario al que se estaba enfrentando el apóstol Juan en el primer siglo. Fueron los gnósticos. Y eso es lo que vamos a estudiar la clase que viene. Un poquito qué es lo que enseñan los gnósticos hoy día, que vais a ver que cambia muy poquito con lo que enseñaban entonces, aunque siempre están cambiando. Quiero decir los puntos fundamentales. Por los grupos gnósticos hay infinidad de grupos gnósticos con enseñanzas muy contradictorias entre ellos. Pero sí que hay una serie de parámetros comunes, podríamos decir que esos no han cambiado nada. En realidad han estado en el primer siglo, cuando el apóstol escribía, estuvieron en la Edad Media, cuando la Inquisición fue a por ellos, entre otros, a veces, y no estamos aprobando lo que hizo la Inquisición, porque pues, a ver si de aquí salgo yo apedreado, pero quiero deciros que la Inquisición reconoció las herejías también, aparte de que ellos también eran unos herejes, pero en fin. Y enseñan esos mismos principios y también hoy día siguen enseñándose esos mismos principios, hay mucha gente que los cree. Y además si tenéis interés y curiosidad no tenéis más que entrar en Internet, porque Internet es una de las ventajas que tiene muchos inconvenientes y algunas ventajas. Algunas de las ventajas que tiene es que a mí me ayuda mucho, por ejemplo, a preparar el tema de las sectas. ¿Por qué? Porque vas a las páginas de ellos y ves cómo se presentan y qué es lo que enseñan y todo esto, ¿vale? Bien, pues en primer lugar había los que se llamaban engaños, se creían muy espirituales, y sin embargo, pues no eran de Dios. Y entonces el apóstol el apóstol Juan lo que dice en primer lugar es que apelemos a los frutos. Como decía el Señor, por sus frutos los conoceréis, no por lo que ellos digan, aunque se hagan pasar por cristianos. Entonces, el primer eje o el primer punto que él va a presentarnos es que el verdadero creyente guarda los mandamientos de Dios, nos apela a la obediencia, a la verdad. Primer punto, que es muy práctico además. Si no guardamos los mandamientos, si los mandamientos son siempre una pesada carga para nosotros, en fin, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el verdadero creyente reconoce la verdad, porque el apóstol también nos va a decir que tenemos la unción, no estamos solo frente a las sectas, frente a los anticristos, sino que el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo, tenemos la unción, dice el apóstol Juan. Estoy hablando a grosso modo de toda la epístola. Veréis cómo esa idea está muy, muy marcada en la epístola. Entonces, teniendo la unción, no tenemos necesidad que vengan algunos maestros a decirnos cuál es la verdad, porque nosotros la reconocemos. Nosotros sabemos cuando alguien está hablando la palabra del Señor, no porque somos muy listos, sino porque el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos habla y nos dice esto es mío, esto no es mío. El Señor Jesús dijo, estos han reconocido mi voz, a estos te pido que los guardes del mundo, los que han guardado mi palabra, los que han reconocido mi voz, ¿vale? Entonces ese es el primer punto que Juan nos va a presentar. Para que empecemos a perder un poquito el respeto, digamos, entre comillas, o el miedo al tema de las sectas, o que nos digan intransigentes o no intransigentes, no. Sabemos que si alguien niega que Jesucristo vino en carne, ese es el anticristo, ¿vale? Por muy bueno que sea, o muy bien que hable, o se suba en un púlpito en una iglesia bautista, da igual. Porque a mí lo que me preocupa, y eso es una de las cosas por las que a lo mejor, quién sabe, ya no me acuerdo, porque hace ya un año que empecé a pensar en el tema de las sectas, pues es lo que me preocupa, porque hay mucha gente que viene hoy día a nuestra iglesia, vienen de muchos contextos distintos, y a mí el miedo que me da es que cualquier día se nos suba alguien a enseñar cosas raras y a gente que se lo crea.
Vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque vosotros mismos tenéis la unción. Así es que primer punto. El segundo punto es el amor a los hermanos. ¿Vale? Nadie puede decir que tiene a Dios, que ama a Dios, que conoce a Dios, que es muy espiritual, como estaban diciendo, cuando resulta que no daban importancia al amor a los hermanos, porque eran más espirituales, eran más importantes que para dedicarse a esas cosas. Ese es el segundo punto que Juan destaca. Y el tercer punto, que es el que nos reúne, es el tema de los falsos maestros, los anticristos. También ese es otro peligro que interrumpe nuestra comunión con Dios. El primero es no guardar sus mandamientos, la desobediencia. El segundo es no amar al hermano. Entonces no tenemos a Dios. Y el tercero es creernos las falsas doctrinas, las doctrinas de los anticristos. Eso también es un peligro que Juan tiene en mente cuando escribe la epístola. Entonces eso puede interrumpir nuestra comunión con Dios. ¡Ojo! Ahora, yo me pregunto cómo vamos a reconocer los falsos maestros si siempre nos creemos lo que nos suben a decir en el púlpito y nosotros nunca meditamos delante del Señor en su palabra. O sea, que delegamos, si lo dicen en el púlpito será verdad. Bueno, pero eso es lo que ocurre, yo es lo que veo que ocurre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que les habla de alguna cosa de la Biblia y ni idea, incluso para no sé, hay cristianos que creen en las reencarnaciones. Hay que echarle, pues eso ocurre. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le preocupa y ahí tenemos la primera epístola. Ya hemos contextualizado un poco la epístola, ¿vale? Bien, ¿cuál es el movimiento generador de sectas? Yo os lo presento de esta manera porque es como lo he enfocado desde el primer grupo y sirve un poquito para ir enlazando todas las clases, porque vamos a hablar de sectas muy distintas, unas de otras, aunque siempre hay un trasfondo debajo común. Por eso hemos escogido este versículo para empezar la clase, están bajo el maligno. Aunque parezca que entre ellos mismos se contradicen o que no tengan nada que ver, si no están en Dios están bajo el maligno. Entonces, el maligno utiliza una cosa que se llama el misticismo, que no es el gnosticismo. Yo siempre, uno de los objetivos que tenemos hoy es distinguir lo que es el gnosticismo del misticismo. El misticismo es digamos, la masa, para aquellos que hacen obras, la masa que une los ladrillos. Es lo que sostiene todo lo que luego se puede montar encima, aunque sea, pues como os digo, muy contradictorio. El misticismo es aquello que se basa en el sentimiento interior del hombre, es lo que halaga al hombre, la verdad está dentro de ti. Yo esta semana, precisamente, y por eso os digo que es muy práctica, conocí a una persona, bueno, no la conocí, ya la conozco desde hace años, lo que pasa es que la veo muy puntualmente, porque es un proveedor que viene al trabajo y lo veo muy de vez en cuando. Y ese día vino y por alguna razón, pues descubrí que él llevaba un colgante aquí con un tío barbudo de estos, un maestrella de estos, ¿cómo se llaman? Un gurú, vaya, un orientalista de estos maestros, porque él hacía yoga y todas esas cosas. Y entonces empezó a hablarme del tema. Y claro, me pilló caliente porque yo justamente, pues de nueva era y de gnosticismo y de todas estas cosas, pues me he tenido que preparar para compartir con vosotros. Entonces, pues, en fin, se fue con la convicción de que tenía que leer la Biblia. Eso no quiere decir que él vaya ahora a leer la Biblia, ni nada de eso, pero por lo menos supe que tenía que responderle. No le hubiera respondido igual si hubiera sido un testigo de Jehová. Que por cierto, pues en Requena tuve oportunidad de encontrarme con uno. Entonces, depende de la persona que tengas delante, tienes que saber más o menos qué es lo que creen. No vais a saber de todas las sectas, yo no sé de todas las sectas, pero al menos de las más implantadas en España o de lo que más se conoce, pues algo tenemos que saber porque tenemos que estar preparados para presentar buena defensa, ¿no? De la esperanza que el Señor nos ha dado. Y este en concreto, pues tenía raíces gnósticas, por ejemplo. ¿Qué es el gnosticismo? Aquello que se basa el misticismo, perdón. El misticismo es aquello que se basa en la emoción del hombre. Es el viejo pecado de Eva, cuando se dejó engañar por Satanás, para descubrir por ella misma, aparte de Dios, lo que estaba bien y lo que estaba mal, la verdad, en definitiva, eso. Entonces, el misticismo siempre apelará al sentimiento interior del hombre. Eso es lo que luego hará el gnosticismo en muchas sectas más. La Nueva Era, por ejemplo, no es una secta, es un movimiento, la Nueva Era. Si nos da tiempo lo veremos al final, la última clase, pero tiene, veis, el sustrato este de aquí abajo, el misticismo, está presentado de esa manera. Hay una serie de críticas que nosotros podríamos hacer al misticismo. En realidad, podemos hablar de diferencias en cuanto a estos dos caminos que nos presenta la Biblia. Estamos en Dios, estamos bajo el maligno. Misticismo podríamos decir, o la palabra. ¿Cuál es nuestra autoridad final? O sea,
estos teólogos liberales que están dentro de las iglesias y hoy día enseñan cosas muy extrañas, las enseñan en base a su propio misticismo. Esto no es nuevo tampoco. Habían padres de la iglesia en los primeros siglos de historia, padres de la iglesia que acabaron en la herejía. ¿Por qué? Tertuliano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en que se basaron más en su sentimiento, la autoridad venía más de la verdad que ellos mismos descubrían dentro de sí, que no lo que estaba establecido por los apóstoles. Entonces, esto es una diferencia fundamental. O nuestra fuente de autoridad es nuestro sentimiento interior, lo que los teólogos liberales tanto descubren de sí, su inteligencia, lo que ven en la Biblia, no sé qué, pero no la autoridad de la Biblia, o nuestra autoridad es la Biblia, una de dos, ¿vale? Entonces, la conciencia y el conocimiento directos de parte de Dios, eso no es bíblico. Aunque, y no se me malinterprete, siempre he subrayado mucho esta idea, el cristianismo posee cierto grado de misticismo, ¿vale? Eso sí, hay creyentes místicos que han aportado además una gran edificación a la iglesia y todo lo que queráis. Y de hecho vuestra experiencia, si es verdadera, también tiene un grado de misticismo, ¿vale? Hay cierta parte de nuestra experiencia cristiana que es subjetiva. No podemos demostrar, no es objetiva, aunque no poco importante por eso, ¿vale? Por eso no quiero que se me malinterprete cuando me meto con el misticismo. Me estoy metiendo con el misticismo que se pone por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Porque el apóstol aquí en la primera epístola, ya os doy otra pista más cuando estudiéis en casa, porque os aconsejo leerla, no venir aquí a esperar que la leamos porque no la vamos a leer. Vamos a coger algún versículo, pero yo entiendo que ya habéis leído la epístola y conocéis el contexto. Y vamos a tratar de contextualizarla, como ya hemos hecho hoy. Pero la idea es que el apóstol Juan, cuando habla de que nosotros tenemos la unción es una experiencia subjetiva. Pero enseguida él, en el contexto, vais a ver, arriba y abajo de esa idea, va a aparecer siempre bases objetivas para nosotros cimentar esa experiencia. Entonces esa experiencia cobra nuevo impulso y nueva validez, ¿vale? Por ejemplo, os aconsejo que subrayéis una de las características de la epístola. ¿Cuántas veces el apóstol el apóstol Juan dice, sabemos que, por esto conocemos, en esto sabemos, esto está apuntando a cosas objetivas, que podemos comprobar, ¿vale? Así es que él hablará de la experiencia subjetiva del creyente, pero siempre subraya mucho esa idea del sabemos, y por esto conocemos y tal y cual, ¿vale? Muchas veces, la epístola es pequeñita, pero lo dice muchas veces. Bien, nos quedan solo 5 minutos, y como no os estoy dejando hablar, no sé si os debo dejar. No sé si hasta aquí queréis comentar alguna cosa o qué, o sigo yo con mi... Bueno, yo sé que a lo mejor vamos un poco deprisa, pero en realidad siempre tenemos poco tiempo. La escuela dominical sabéis que es la cenicienta siempre, aunque no debiera hacerlo, la enseñanza en la iglesia, pero en fin, siempre la escuela dominical queda al final. Entonces el tiempo que se le queda es lo que hay. Y hay muchas ideas, como ves, que son todas importantes, que conviene anotar, meditar, subrayar y poner delante del Señor. Bien, vamos a terminar nada más y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Veis? Se me ha escapado la clase y no os he podido compartir las noticias que encontré este verano. Mira, así muy rápidamente, muy rápidamente, porque es que todas estas noticias las bajé yo de internet. Mirad, yo tenía 8 añitos, ¿vale? Pero ocurrió. Este fue el fenómeno de las Torres Gemelas, pero llevado al terreno de las sectas. O sea, las Torres Gemelas fue con el terrorismo, un antes y un después. Pues en el fenómeno de las sectas hay un antes y un después, aunque menos espectacular, porque hoy día de hecho no tendréis muchas noticias en el telediario que hable acerca de los grupos sectarios. Os vais al periódico y no va a hablar de las sectas, porque es un tema escurridizo y además a las sectas no les gusta hacerse acto de presencia. Pero bueno, el 20 de noviembre de 1978, los 914 seguidores de la asociación El Templo del Pueblo, una secta, fundada por el pastor protestante estadounidense James Warren Jones, yo no sé inglés, se suicidan en la localidad de Johnstown, en la Guayana. Fue un acto de suicidio masivo, aunque los sociólogos dicen que eso de suicidio masivo también es otro eufemismo. No existen los suicidios colectivos, sino asesinatos en masa. Son inducidos, pero muchas veces cuando llega el momento de la verdad ellos no se suicidan. Normalmente son los líderes los que los asesinan. Los engañan, por ejemplo, mirad, aquí hay una noticia, a ver si la encuentro.
no sé si la tengo por aquí. Había un caso de un mexicano que, mira, aquí la tengo, en 1991. Como veis, no estoy hablando ahora de cosas del primer siglo, sino de ahora, ¿vale? En 1991 fue ayer, básicamente. 30 miembros de una secta en México fallecen cuando el reverendo Ramón Morales les obliga a continuar rezando mientras gases tóxicos se extienden por su templo, ¿vale? Las autopsias revelaron la presencia de alcohol industrial venenoso en una bebida consumida durante sus rituales. Primero los atontan y luego les meten el gas, ¿vale? 19 de abril, esta sí que fue muy sonada y me acuerdo yo porque yo era pequeño, pero no tanto ya, no tanto ya. Y me acuerdo de ver a los policías entrando en la casa y todo, y salió muy mal la cosa allí también, porque murieron niños y todo. David Cores y 87 davidianos, los seguidores de David Cores, mueren en el incendio de Monte Carmelo en la granja Fortaleza de Waco, en Texas, en Estados Unidos, mientras el FBI intenta un asalto con gases lacrimógenos para terminar con un sitio armado de 51 días. Estuvieron ahí pues casi 2 meses ahí rodeándolos y esperando a ver y nada. En Vietnam, medio centenar de miembros, esto es del año 93, medio centenar de miembros de una tribu remota dirigida por Cam Van Liem, una persona ciega que recibía grandes donaciones a cambio de promesas a una rápida entrada al paraíso. En Suiza, Canadá y en otros países, una retransmisión de suicidios, ¿vale? Que ocurrieron en 1994 y luego 95 también. En Quebec, Canadá, se hallaban personas que se suicidaron. Pero bueno, yo estoy hablando de la faceta espectacular de los suicidios, que es lo que más suena de las sectas, pero por no hablaros de los verdaderos dramas que hay en las familias de personas que han caído en sectas y las desestructuraciones de las que ya hemos aludido antes, ¿vale? Y en realidad, fijaos si tengo aquí noticias, ¿vale? Algunas que afectan a España directamente, o estas, por ejemplo, de Nigeria, otra vez, suicidio, televangelista, estos son de los protestantes, pues televangelista Robertson, líder y fundador de una organización sectaria protestante de Estados Unidos, sugiere asesinato al presidente venezolano Chávez, eso está todavía ahí, ¿no? La declaración del pastor evangelista Pat Robertson, o sea, apelando a que lo maten al presidente cuando... Pues el apóstol Pablo tenía a Nerón, también podía haber dicho matar a Nerón, pues, pero no. Bien, y no me entretengo más porque aquí hay algunas noticias de España, ¿vale? En la vidente del Escorial, en el año 2007, el año pasado. La secta del anticristo, eso fue en marzo del 2007, el año pasado también. El anticristo, un tal Carlos Miranda, ¿vale? Que ahora, eso es uno de los muchos anticristos que hay, que él mismo se autoproclama, primero era el Cristo y ahora es el anticristo, pues hizo una manifestación en Madrid, el año pasado. Y tiene seguidores pues en muchos países, en Latinoamérica por supuesto, y aquí pues también. Creciendo en Gracia se llama, por si os suena. La secta mariana, sospechosa de un secuestro de niños, hay desapariciones de niños y a veces hay sectas detrás, algunas satánicas que hay en España. Se calcula que entre 2.000 y 3.000 personas en España pertenecen a sectas de tipo satánico. Bien, y nada, vamos a terminar, nada más que hay más, pero en fin. Nada más que apelando a una serie de críticas que vamos a hacer a la idea del misticismo tal como os lo he presentado, y con eso lo vamos a dejar, con lo cual podremos terminar a la hora. La primera crítica es que, lo que ya os he dicho, no se fundamenta en la doctrina de los apóstoles, sino que siempre, en última instancia, la autoridad final delega en la propia individualidad del que emana la doctrina, en particular, ¿no? Es evidente. La Iglesia Católica tiene bastante de... Vale, luego, a Jesucristo. En realidad ellos apelan a un acceso directo a Dios. Entonces, en última instancia, ellos anulan a Jesucristo porque no necesitamos a ningún mediador ni nada. Nosotros mismos tenemos esa capacidad de encontrar a Dios dentro de nosotros mismos o de contactar con Dios mismo y tal cual. Entonces, en última instancia, pues también olvidan la cruz. ¿Para qué fue la cruz? La doctrina de la expiación, como os podéis imaginar, pues cae por su propio peso, la doctrina de la resurrección se cae por su propio peso, las grandes doctrinas bíblicas, pues las niegan en última instancia, pues la autoridad final la tiene uno mismo y descubre a Dios, él mismo no necesita a nadie más, ¿vale? Ellos mismos se pueden salvar. Por supuesto, nunca es muy severo con la doctrina del pecado. ¿Por qué? Eso es lo que yo le decía a este compañero, este proveedor que vino a verme. Él decía, si Pilatos, ¿sabes por qué no quiso crucificar a Jesús? Pues porque él descubrió la verdad dentro de sí mismo, y no sé qué, y unos rollos y unas empanadas mentales, porque yo descubro la verdad dentro de mí, no sé qué. Digo, pues entonces la doctrina del pecado no tiene sentido para ellos, porque
si la doctrina del pecado es real, no podemos buscar dentro de nosotros mismos porque sabemos que vamos a ser llevados al error. Nuestro corazón nos va a engañar, porque la doctrina del pecado empieza con la doctrina del pecado original, digamos, ¿vale? Bien, y no existe un patrón, en realidad todo pueden ser excesos porque se basan en el sentimiento, los sentimientos son fluctuantes, y para terminar, pues ellos siempre apelan a estar siempre elevados, en el monte de la transfiguración, por decirlo de alguna manera. Y el cristianismo, el verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, él siempre tiene que bajar. El Señor Jesucristo dijo, vamos a bajar, que abajo hay problemas y tenemos que estar en el mundo. O sea que no nos apela a separarnos del mundo en la palabra del Señor. No nos apela a hacernos una élite y cuidado que estés pecador y que no me toque, no nada de eso. El monasticismo y todo eso no tiene base bíblica, por ejemplo. Lo que nos apela es estar en el mundo, pero por supuesto separados del mundo en el sentido espiritual, de no amarlo, ¿vale? No amar las cosas del mundo. Esto también lo dice aquí en la primera epístola a Juan. Pero también nos apela a trabajar en el mundo, ¿bien? Bueno, pues lo dejamos aquí.